Buenos días. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado aquí a los hermanos de la iglesia de Bethesda. Feliz sábado allá en sus casas. Toda la gente que nos mira en estos momentos, que se conectan por las diferentes plataformas. El día de hoy, vamos a tener palabra de Dios. Un tema, como todos, sumamente importante. Hoy vamos a hablar de los 144,000. Pero antes voy a invocar al Espíritu de Dios para que venga y nos acompañe. Querido Padre Celestial, estamos delante de usted ahora para ponernos en sus manos. Queremos pedirle, Señor, que derrame su Santo Espíritu en cada una de las personas que nos miran, de los hermanos que están en sus hogares y aquí en esta iglesia. Todo mundo que le escucha, Señor, sea tocado por su Santo Espíritu para que puedan todos comprender y entender su palabra. Que no sean palabras del expositor, sino su misma voz, la que escuchemos en nuestro corazón y en nuestra mente, porque se lo pedimos todo en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El día de hoy vamos a hablar de un grupo especial, de un pueblo que estará en los últimos tiempos. Los 144,000. Y como vimos aquí en la palabra de Dios en el capítulo 7, ahí es precisamente donde el Señor nombra a este grupo. Primeramente voy a comentarles que el libro de Apocalipsis, o el libro de la Revelación, es un libro lleno de símbolos. ¿Sí? La misma palabra de Dios nos lo dice en el capítulo 1, en el verso 1, allí está precisamente especificado. Tomé de base este texto en inglés de la King James, en donde esta traducción, miren lo que dice. Dice el texto: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y lo envió y la significó por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice el texto que esta revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan, ¿sí?, para mostrarnos las cosas que iban a suceder en el futuro. Pero dice que no solo la envió, sino que la significó, o sea, que la envolvió en símbolos. ¿Sí? Por eso el libro de Apocalipsis para muchos es un libro difícil de entender. Pero no es difícil cuando nos ponemos en manos de Dios, porque la misma palabra de Dios nos revela estos secretos. No hay nada de lo cual la palabra de Dios no nos pueda dar su significado o su entendimiento. Comenzaremos abriendo la palabra de Dios en el capítulo 7, y miren ustedes lo que dice el verso 4. Dice allí: y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus
de Israel. Es curioso que este grupo se presenta en un contexto en donde está en medio del sello séptimo, entre el sello sexto y el sello séptimo. Allí hay un interludio, hay un intermedio. Cuando se termina el sello, el sexto sello, allí, antes de que comience el séptimo sello, hay un intermedio, hay un interludio. Precisamente en ese intermedio es donde se presenta la visión a Juan y le presenta a este grupo. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice ahí en ese mismo capítulo. Vamos a ver el versículo 1 al versículo 3. Dice Juan: después de esto, vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, que estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos, para que éstos no se desataran sobre la tierra, sobre el mar y los árboles. El verso 2 dice: vi también a otro ángel que venía del oriente, con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles, a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar. Verso 3. Diciendo: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Como les dije en un principio, este es un libro de muchas simbologías. Y para entender este tema, tenemos que ver qué es el significado de todas estas simbologías que nos muestra. Primeramente, en el verso 1, nos muestra que hay 4 ángeles rodeando los 4 ángulos de la tierra. ¿Sí? La palabra de Dios, ¿sí?, nos dice que ángel viene del significado mensajero. En la Biblia hay 2 tipos de ángeles: los que son divinos y los que la traducción misma nos da que es un mensajero. En este término del texto, ¿sí?, nos está hablando de un ángel divino. Es este ángel divino el que se presenta, dando voz a estos 4 ángeles. Ahora vamos a ver el otro símbolo. Dice allí que hay 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra. Esto significa, el número 4 significa una totalidad, significa que están alrededor de toda la tierra, significa que están sobre los 4 puntos cardinales, o sea, toda la tierra. Esto también nos lleva a la otra palabra del texto que dice vientos. Dice aquí en el texto: para que no sople vientos sobre la tierra. Eso es lo que dice el verso 1 de Apocalipsis. ¿Qué significan vientos?
La misma palabra nos lo va a decir y los voy a llevar al libro de Jeremías. Ahí en el libro de Jeremías, capítulo 4, y vamos a leer los versos 11, 12 y 13. Miren ustedes lo que aquí se le dice al profeta Jeremías. En aquel tiempo se le dirá a este pueblo y a Jerusalén, desde las estériles lomas del desierto, sopla un viento abrasador en dirección a la capital de mi pueblo. Fíjense ustedes lo que dice. No es el viento que sirve para aventar ni para limpiar el trigo. El verso número 12 dice, el viento que haré venir es demasiado fuerte para eso, porque yo mismo dictaré sentencia contra ellos. El verso 13, miren lo que dice. Mírenlo avanzar como las nubes. Sus carros de guerra parecen un huracán. Sus caballos son más veloces que las águilas. Ay de nosotros, estamos perdidos. Lo que este texto está diciendo es que estos vientos son conflictos militares, ¿sí? Que vienen a hacer una gran destrucción al pueblo. Allí en el verso 3 de Apocalipsis también hay otro símbolo que quiero que interpretemos. Dice allí, da la orden el ángel, dice, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de árboles? La misma palabra de Dios nos lo dice. Y voy a llevarlos al libro de Salmos. En el verso 1, ahí nos da esta instrucción. El verso 1 dice ahí, está hablando de un hombre común, ¿verdad? Pero estos hombres son precisamente parte del pueblo de Dios, son los que se allegan a él. Dice aquí, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Esto está hablando de un verdadero cristiano, ¿verdad? Dice el verso 2, sino que en la ley del Señor, ¿qué? Se deleita. De día y de noche medita en ella. El verso 3 dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, ¿qué? Prospera. Entonces aquí está mencionando que un cristiano, un hijo de Dios, es similar a un árbol, ¿verdad? Y aquí también nos habla del viento, este texto. Miren el verso 4. En cambio, los malvados son como ¿qué? Como paja arrastrada por el viento. ¿Sí? Ahora, sigamos adelante. ¿Quiénes son los 144,000? Aquí, cuando se habla de este tema, hay mucha especulación. Diferentes doctrinas, diferentes
teólogos, estudiadores, tienen diferentes posiciones. ¿Quiénes son estos 144,000? En algunas doctrinas dicen el número 44,000, como la Biblia lo refiere, que son 12,000 de cada tribu, dicen que este número es literal, ¿verdad? Pero cuando decimos que este número es literal, empezamos a tener complicaciones. Empieza a haber una serie de complicaciones en el cual nos lleva primeramente, porque las 12 tribus de Israel, pues, prácticamente ya no existen, o sea, están esparcidas en el mundo. Todas sus generaciones está esparcido, ¿verdad? Entonces, de allí no se sabría, ¿sí?, quiénes son específicamente 12,000 de cada tribu. Segundo, es que el número 144,000 es un número, entonces sería limitado, ¿sí? Sería, muchos he escuchado a algunos hermanos que dicen, bueno, entonces ¿para qué esforzarme? Ese número está completado. Algunos otros dicen que se ha estado completando desde 1800, se ha estado sumando este pueblo y ya van 140,000, 139,000, ¿sí? Entonces, la situación cuando nosotros tomamos este número literal es que hay complicaciones, porque entonces, ¿dónde quedaría todos los demás? Si son solamente 144,000, entonces, ¿dónde quedarían todos los demás? ¿Sí? No habría cavidad para todos nosotros. Pero por eso comencé esta prédica con ustedes, mencionando que el mismo libro de Apocalipsis nos dice que este libro está lleno de símbolos. El número 144,000 también lo es. El número 144,000 también es un número simbólico. ¿Sí? Este número es el nombre que Dios le dio a este grupo, a este nombre, a este grupo de hijos de Él, ¿sí? Nosotros, como humanos, quizás pudiéramos poner otros nombres a un grupo. Yo he visto a personas que hacen un grupo, no sé, de acampamiento. Aquí mismo dentro de la iglesia tenemos grupos de los conquistadores. Es un número, es un nombre que ha sido escogido por seres humanos. Algunos le pueden poner otros nombres, ¿sí? Los valientes y muchos otros. Cada quien puede poner el nombre que quiere al grupo que uno está formando, ¿sí? Pero Dios, en este caso, es un grupo, un pueblo de Dios, y a esto el Señor le está dando un nombre, y Él dice, son los 144,000. Este grupo dice aquí el texto que del capítulo 7, dice en el verso 3, no hagan daño,
le da la orden a los ángeles que están deteniendo los vientos, no hagan daño hasta que este grupo esté sellado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el sello de Dios? El sello de Dios es una protección. ¿Sí? El sello de Dios es una protección. Porque si el ángel no quiere que se suelten estos conflictos militares, esta destrucción a la tierra, antes de que el pueblo de Dios esté protegido, tenga la protección de Dios, tengan el sello de Dios. ¿Sí? En el Antiguo Testamento tenemos la historia del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba a ser sacado de Egipto? ¿Recuerdan ustedes que una noche antes se les dio una orden? ¿Por qué se les dio una orden y qué fue lo que se les dijo? Se les dijo que iba a pasar el ángel destructor. Esa noche se iba a llenar de sangre Egipto. Mas sin embargo, se les dio una instrucción al pueblo. Y se les dijo que debían matar un cordero, sacrificar un cordero delante de Dios. Y que la sangre fuera puesta en los dinteles de las casas, ¿sí? En todo lo que es el marco, para que fuese eso una señal para el ángel destructor. En donde el ángel viera esa señal, él iba a ¿qué? Iba a pasar. Y saben ustedes que precisamente esa noche se instituyó la Pascua. ¿Qué significa la palabra Pascua? La palabra Pascua viene del hebreo Pesha, que significa pasar por alto. ¿Sí? En el Antiguo Testamento vemos esto como el sello de Dios, la protección que necesitaba el pueblo de Dios para no morir esa noche, para que todo el pueblo de Dios saliera el otro día. En esta ocasión, quiero hacer una pregunta sobre esto. ¿Qué fue lo que salvó al pueblo de Dios en ese tiempo? ¿La fe o la gracia? La fe, dice el hermano. ¿Qué fue lo que salvó? Dice la hermana, la gracia. Las dos, dice la hermana. Vean cómo nos ponemos de acuerdo. ¿Qué salva? ¿La fe o la gracia? ¿Se dan cuenta? Vamos a la palabra de Dios, ¿les parece? Vamos a abrir Efesios capítulo 2, verso 8. Allí nos da la respuesta. Efesios 2, verso 8. Dice la palabra de Dios, porque por gracia, ¿qué? Sois salvos. Por medio de la fe. Pero, exacto, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿qué es lo que salva? ¿La fe o la gracia? La gracia.
La gracia, o sea, no podemos decir que por fe, porque entonces estamos hablando de hechos, ¿sí? Todo dice aquí que es un don de Dios, la gracia. Entonces, el pueblo de Dios fue salvado por gracia y hoy también es la gracia la que se manifiesta. No es por obras, no es por lo que haya usted hecho, que es salvo. Usted no es salvo porque sea bueno, ¿o sí? Usted no es salvo porque diezma, por ejemplo. Usted es salvo por la gracia de Dios. Ahora, es cierto, como dice la hermana, van las dos juntas. Sí, pero aunque vayan las dos juntas, no van así, sino que hay, primeramente, la gracia es la que se manifiesta. Ahora, ¿en dónde? ¿Cómo es? ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Sí, exactamente. Miren lo que dice Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza que no se ve. O sea, es creer, es confiar, ¿verdad? Eso es fe. Ok, perfecto. Fe es creer. Ahora, quiero preguntarles, hermanos, ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Fe es creer, pero ¿qué es creer? Tener fe, dice. O sea, viceversa. ¿Cómo podríamos decir qué es creer? Porque saben una cosa, miren, les voy a comentar una anécdota que tuve yo hace, ¿qué será? Yo creo que ya se cumplió ahorita como 1 año y medio de eso. Yo quise hacer una pequeña encuesta en el lugar donde yo vivo y pararme en la esquina de donde yo vivo. Obviamente a mí me conoce toda la gente que pasa por ahí porque pues yo estoy ahí ya desde hace 11 años en esa colonia. Entonces dije, me voy a parar en la esquina con mi libreta y una pluma y le voy a preguntar a 100 personas una sola pregunta. Y pasó un vecino y me saludó y me dice, hola Isaac, buenos días. Buenos días Armando, ¿cómo estás? Le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dice, sí, claro que sí, dime. ¿Crees en Dios? ¿Qué creen ustedes que me haya él contestado? La mayoría dice aquí en la iglesia que sí. Y efectivamente, me dijo que sí. Luego pasó una vecina. Hola Isaac, buenos días. Buenos días. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Y me dice, sí, claro que sí, Isaac. Oiga, ¿usted cree en Dios? ¿Y qué creen que me contestó? La mayoría dicen que sí, efectivamente. Así fueron pasando 100 vecinos de la colonia que me conocían y les hice la misma pregunta. Ahora yo les pregunto, de 100 personas, ¿cuántas creen que me dijeron que sí? Las 100. 99. ¿Saben ustedes que efectivamente fueron 99 personas las que me dijeron que sí y uno que no, definitivamente que no? Pero ¿saben ustedes? Aquí está la pregunta.
Porque todos dijeron creer en Dios. Dice la palabra de Dios, allí en Juan precisamente, 3:16, que lo único que se necesita para ser salvo es ¿qué? Creer. Entonces, si esa es la fórmula, los 99 que ellos me dijeron que sí, creen en Dios, entonces son salvos. ¿Es así? Bueno, entonces no entiendo. No entiendo, o sea, porque estamos ahorita debatiendo, ¿qué es creer entonces? ¿Qué es creer? Porque la fórmula es muy clara. Dice Juan, porque aquel que crea en él será salvo. ¿Sí? Y ellos, los 99 que pasaron, y me dijeron que sí, si se aplica la fórmula de Juan, del apóstol Juan, entonces diríamos que ellos son salvos. Pero entonces, ¿qué es creer? Miren, vamos a un texto, ¿qué les parece? Vamos a un texto, los voy a llevar a Santiago 2:19. Un texto muy conocido, ¿verdad, hermano? ¿Qué dice el texto de Santiago 2:19? Fíjense, Santiago había escuchado lo que su compañero Juan había dicho acerca de lo que es creer. Pero Santiago se fue todavía más a fondo y dice, bueno, Juan, tú dices que solamente se necesita creer, mas yo te digo, ¿tú crees que hay un solo Dios? Bien haces, dice, bien haces. Pero ¿qué crees, Juan? También los demonios creen. Y no solamente los demonios creen, sino que tiemblan. O sea, van un paso más adelante. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que está tratando de decir Santiago? Miren ustedes, los demonios, ¿fueron creados demonios desde el principio? No, ¿qué eran? Ángeles. ¿Estaban al servicio de Dios? ¿Conocen a Dios? ¿Saben de su poder? Por eso dice aquí el texto, que no solamente los ángeles, estos demonios creen, sino que tiemblan. Entonces, si ellos creen, al igual que estos 99, entonces por consiguiente, también los demonios son salvos. Porque ellos no solamente creen, sino que de veras, o sea, en esa creencia tiemblan. ¿Van a ser salvos? Entonces, ¿qué es creer? ¿Perdón? ¿Cómo? Miren, hermanos, creer sencillamente es obedecer. Si yo creo, o sea, por consiguiente yo obedezco. Esto es lo que está diciendo Santiago. ¿Por qué los demonios no se van a salvar? Porque no obedecen. ¿Verdad? Así es. Y así mucha de la humanidad que dicen creer, pero no obedecen, entonces muchos se pueden perder, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí viene ya la conclusión de la palabra. Hay gracia en los que obedecen. Lo que pasó en el antiguo Egipto
Hubo gracia, ¿por qué? En los que obedecieron. ¿Sí o no? Se les dio una especificación, una orden, y ellos obedecieron. Y por esa razón el ángel no tocó ese hogar, sino que saltó. ¿Sí? Entonces, la gracia de Dios, que es un regalo de Dios, es un don divino, nos lleva a que el Hijo de Dios acata la orden de Dios, obedece al Padre, y en consecuencia yo obtengo un regalo. ¿Qué fue? ¿Se acuerdan también de Caín y Abel? ¿Qué se les había enseñado a hacer en cuanto a las ofrendas a Dios? En lo que se tenía que presentar a Dios. Caín, ¿qué hizo? Él, en su percepción humana, él creyó que estaba haciendo bien, porque él llevó de los mejores frutos, los más grandes, los más jugosos, llevó un canasto hermoso de frutas de colores. Pero la misma Biblia dice que no fue bien visto delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no obedeció. Entonces la gracia es con aquellos que obedecen. No es lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere, ¿sí? Lo que Dios manda. Entonces, en Ezequiel capítulo 9, verso 4 dice allí: recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes gimen y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Pero oí a los otros les dijo: síganlo, recorran la ciudad y maten sin piedad ni compasión, pero no toquen ¿a quiénes? A los que tengan la señal. Ahora, ¿qué es la señal de Dios? Es lo mismo, dice la hermana, ese sello. La señal de Dios es lo mismo que el sello de Dios. ¿Sí? Es una protección divina para identificar al que es su pueblo. Aquel que no tiene la señal, entonces es contado como los demás, y entonces viene la destrucción. Por eso Ezequiel y en el antiguo Egipto, aquel hogar que no tenía la protección, murieron los hijos, ¿verdad? Los primogénitos, ¿verdad? Ok, entonces, miren ustedes, vamos a abrir una cita en Efesios 4:30. Ahí nos dice qué es el sello de Dios. Dice allí: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron ¿qué? Sellados para el día de la redención. Entonces, ¿qué es el sello de Dios? ¿Qué es el sello de Dios según la cita? Es el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y cómo se obtiene este sello? ¿Cómo se obtiene? ¿Quién sabe cómo se obtiene este sello? Este espíritu. ¿Cómo se obtiene el sello? ¿Saben que Pedro en su primer sermón nos dio él las instrucciones para obtener el Espíritu Santo?
Hechos 2:38. ¿Qué dice allí? Número 1, arrepiéntete. Número 2, obedece. Obedece. Número 2, obedece. ¿Cuál es la obediencia? El bautismo. Número 3, ¿para qué sirve el bautismo? O sea, si tú no te bautizas, no obtienes el perdón de tus pecados. Y si no obtienes el perdón de tus pecados, sigues sucio y no puedes tú recibir este don. ¿Sí? Vamos a ser un poco más claros. Para que usted reciba el regalo de Dios, el Espíritu Santo, usted debe vestir unas vestiduras blancas. ¿Me doy a entender? Para que usted pueda recibir el don del Espíritu Santo, usted debe estar vistiendo ropas blancas. ¿Y cómo se obtienen las ropas blancas? Solo con el perdón de los pecados. ¿Sí? El rito del bautismo, cuando se hace genuinamente, dice la misma palabra de Dios, que si fueren tus pecados como tan rojos como el carmesí, sería como qué? Sería blancos, blanqueados, ¿verdad? Como la nieve. Entonces, vean ustedes entonces que el sello de Dios es la garantía, ¿sí? Es la garantía del Dios mismo, ¿sí? Ahora muchos podrán decir, bueno, yo ya fui bautizado, ya tengo al Espíritu Santo, y bueno, hay en algunas doctrinas se predica que una vez bautizado, una vez que salvo, ya, ¿no? Y no es así. ¿Qué más sigue cuando uno se obtiene el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Saben ustedes que precisamente el sello de Dios acompaña a aquel que muestra que de verdad tiene el Espíritu Santo? ¿Y cómo un cristiano muestra que verdaderamente está con el Espíritu Santo? Gálatas 5:22 dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Cuando existe el Espíritu de Dios en alguien, hay una paz, hay una armonía con Dios. Esta paz y armonía con Dios es la que da el entendimiento de que el Espíritu está en él. ¿Sí? Pero ¿cómo puede uno mantenerse firme? ¿Cómo puede uno mantener firme al Espíritu? ¿Cómo puedo yo tener el Espíritu en mí en todo momento, en todo minuto, en todo segundo? ¿Cómo se puede obtener? Porque algunos dirán que el Espíritu ya cuando entra, ya no se va. Y eso no puede ser. Porque alguien puede, digamos, obtener el regalo de Dios, pero esa persona ahora sale y se va a una fiesta. Y se encuentra con amigos donde están, pues a lo mejor fumando, tomando. ¿Estará el Espíritu Santo allí? Con ese hermano o ese cristiano que minutos antes recibió el Espíritu Santo. ¿Estará allí?
Entonces, la necesidad de tener el Espíritu Santo no es solamente obtenerlo en el lugar en que se le dio el regalo, sino perseverar con el Espíritu en todo momento. ¿Sí? Y para eso necesita someterse el cristiano a la palabra de Dios. ¿Sí? Necesita usted esforzarse, someter a su cerebro a que lea, a que estudie. Muchos tenemos el cerebro muy descansado, tan flojo, que en cuanto abren la palabra de Dios, se empiezan a dormir. ¿Saben ustedes que yo me dormía cuando yo inicié en el cristianismo hace poco más de 9 años? Yo no estaba acostumbrado a leer como hoy. Y más sin embargo, yo me acuerdo que yo empezaba a leer y en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba. Perdón, ¿qué? Y me quedaba dormido y además no entendía yo nada. Pero la lectura, hermanos, es un ejercicio diario que se va acumulando, ¿sí? Entonces, yo sí les digo que deben ustedes ejercitar ese músculo que se llama cerebro para que pueda someterse a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Miren ustedes lo que dice Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros. Con toda sabiduría canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Hoy en la mañana teníamos la escuela sabática en cuanto que nos decía acerca de la alabanza. Y Colosenses aquí nos está dando la forma, ¿sí? ¿Cómo puede uno cantar himnos, alabanzas? ¿Cómo puede uno componer un poema a Dios, una canción? ¿Cómo? Dice, solamente que habite en ustedes la palabra de Dios. ¿Sí? ¿O no? Pues si están escuchando todo el día música de banda, pues lo que van a componer es una canción igual. ¿Sí? Para estar con el Espíritu de Dios, hay que estar sometido a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, la primera característica de los 144,000 es que tienen que el sello de Dios. Esta característica de los 144,000 es que tienen que el Espíritu Santo, ¿sí? Segunda característica. La segunda característica tiene que ver con esto, con la gran tribulación, con la última prueba de este pueblo. Abramos Jeremías 37. Jeremías 37 dice a la letra así: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será ¿qué? Librado. Todo aquel que tiene el sello de Dios en aquel día dice que seremos libertados. Nada
nada pasará. ¿Sí? Daniel capítulo 12, versículo 1, dice allí: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallaren, ¿en dónde? Escritos en el libro, hermanos. ¿Sí? Para ese entonces, cuando el tiempo de angustia se esté dando, hermanos, ya los casos en ese tiempo, ya los casos estarán decididos. ¿Sí? Ya allí se habrá establecido la línea divisoria entre los que son fieles a Dios, los que pusieron su alma, su corazón a Dios, y los que rechazaron rotundamente la palabra de Él. ¿Sí? ¿Qué dice Apocalipsis 22:11? En aquel tiempo, hermanos, el que siga siendo injusto, siga haciendo injusticias. Y el que sea impuro, siga siendo impuro. Pero el que siga siendo justo, siga haciendo justicia. ¿Sí? Y el que el que siga santo, manténgase santo. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, ¿sí? Es por eso la última prueba. En aquel tiempo, el pueblo de Dios, que se mantuvo tiempo, la recomendación es que siga siendo santo. ¿Sí? Esta es la segunda característica. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son estos 144,000? Que tienen el Espíritu Santo, el sello de Dios. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 7:13. Dice: y respondió uno de los ancianos diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido, Señor? Y el verso 14 dice: y yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de la grande tribulación. Este pueblo escogido, llamado los 144,000, son los que pasarán la gran tribulación y los que estarán vivos delante del Señor. Ellos verán las plagas, la destrucción. Ellos pasarán el tiempo de angustia de Jacob. ¿Sí? El pueblo, este pueblo llamado los 144,000, son vivos. ¿Sí? No hay ninguno que haya resucitado, ni en la primera resurrección, de la cual nosotros llamamos la resurrección especial. No hay 144,000 en ningún resucitado. ¿Sí? Este pueblo es el que entra a las plagas y se mantiene firme y santo delante de Dios, y llegan hasta el final. A este pueblo se le llama 144,000. Ahora, una característica más. La tercera característica que tiene este pueblo tiene que ver, hermanos, con la
adoración. ¿Por qué? Miren lo que dice Apocalipsis 7:14. Sobre este grupo precisamente que estamos hablando, los 144,000. Dice, estos son los que han venido de la grande tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido ¿en qué? En la sangre del Cordero. ¿Sí? Este pueblo no solamente es el que queda vivo, sino que este pueblo se ha mantenido firme y blanqueado, porque ellos blanquearon sus ropas en la sangre del Cordero. Son aquellos que siguen al pastor, ¿sí? Son aquellos que sus ojos no están en otra cosa, sino están solamente en el pastor, ¿sí? En ese tiempo, ¿sí? En ese tiempo estará de un lado el sello de Dios y por el otro estará la marca de la bestia. ¿Sí? Pero como les dije, en esta característica última de los 144,000, tiene que ver con adoración. ¿Por qué con adoración? ¿Por qué con adoración? ¿Y qué tiene que ver la ley en esto? Vamos a ver la diferencia de la ley de Dios y la ley que el hombre ha modificado. Aquí les muestro en esta imagen la ley que el hombre ha cambiado, la Iglesia Católica, para ser más específico, la ha cambiado. Y por un lado tenemos la ley de Dios, los mandamientos de Dios que dio en el Sinaí. Ahí están, que están en Éxodo 20. ¿Sí? Y ahí hay dos mandamientos de los cuales el hombre en la Iglesia Católica los ha quitado. ¿Sí? ¿Cuál es ese primer mandamiento? Dice allí ese mandamiento que ellos quitaron: no harás imágenes, ¿ni qué? Ni te inclinarás a ellas. Ese mandamiento fue quitado. ¿Sí? Este mandamiento tiene que ver con adoración. ¿Sí o no? Dios está mandando que no hagas imágenes ni te inclines a ellas. El otro mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Sí? Pero en el otro, en los mandamientos del hombre dice allí: santificarás ¿qué? Las fiestas. ¿Sí? Miren ustedes, por un lado debe ser un día solemne para Dios, y por el otro santificas todas las fiestas. Haz fiestas, ¿no? Ok, miren ustedes, estos dos mandamientos que se refieren a la adoración son los que en los últimos días, en los últimos tiempos, y ya estamos en los últimos tiempos, son los que se van a ver en controversia. Porque ¿qué es lo que hemos estado viendo hoy en el mundo? ¿Qué día guarda la humanidad hoy? ¿Puedo decir abiertamente que la mitad de la humanidad guarda el domingo y la otra mitad el sábado? ¿O 3/4 partes? Yo digo que es más. Es solamente un pequeño remanente,
un pequeño remanente que reconoce que el sábado es el que Dios eligió para él y que ese es el que hay que guardar. Toda la humanidad guarda el domingo y toda la humanidad también se adhiere a sus propias imágenes. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está en confrontación hoy. ¿Sí? Miren ustedes lo que dice Apocalipsis 14:9. Ya vamos a acabar. 4 citas más. Apocalipsis 14:9. ¿Qué dice ahí? Esta es una advertencia para los últimos tiempos. Si alguno adora ¿a quién? A la bestia. ¿Quién es la bestia? No hay tiempo ahorita de explicarlo, pero ya lo hemos visto en otros temas. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es su imagen? Dice, quien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en su mano la marca de la bestia, él también beberá del vino del furor de Dios. ¿No es una advertencia? Sigamos. Apocalipsis 13:12. La segunda bestia ejerce toda su autoridad en presencia de la primera bestia y hacía que la tierra y sus habitantes adoren ¿a quién? ¿Y quién es la primera bestia de Apocalipsis 13? Esa que sale del mar. ¿Quién es? El papado, la Iglesia Católica. Ok, entonces, pero mis hermanos, los 144,000 es un grupo especial que se mantiene fiel y mira solamente al Cordero, porque han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Y Apocalipsis 14:12 dice y refiere de este modo el ángel de Dios. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan ¿qué? ¿Los mandamientos del hombre? Los mandamientos de Dios. Y la fe de Jesús. También estos 144,000, miren ustedes lo que dice aquí esta cita. Estos son los que con mujeres que no fueron ¿qué? Contaminados. ¿Sí? Estos son ¿qué? Vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Ahora, yo les pregunto, ¿estos entonces no eran casados? ¿Qué quiere decir? Vuelvo a repetir, este libro es un libro de simbología. Entonces, vamos a la palabra mujer. Cuando hablamos de mujer, en la palabra de Dios, ¿qué significa? Iglesia, una iglesia pura, ¿verdad? Entonces, pero también la Biblia habla de mujeres impuras, ¿verdad? Como la gran ramera que está encima de la bestia. Entonces, hay mujeres limpias y hay mujeres sucias, impuras, ¿verdad? O sea, entonces en este caso hay iglesias, la iglesia de Dios, que es pura y santa, con la cual el Cordero se casará, ¿sí? Y también tenemos por el otro lado la iglesia que impura, ¿verdad? Con doctrinas falsas. Entonces, dice el texto que estos 144,000 no se contaminaron ¿con qué? Con doctrinas falsas. Esto es lo que está diciendo el texto. Sino que se mantuvieron firmes en la doctrina, en la fe de Jesús. Por eso dice que estos son vírgenes. Estos no se contaminaron, estos no anduvieron allí metiéndose en las otras doctrinas y diciendo, híjole, ¿y si será cierto? ¿Sí será cierto?
Híjole, me parece que sí. ¿Y por qué aquí decimos nosotros que no es así? O sea, estos hermanos deben permanecer siempre fieles. El cristiano verdadero, el Hijo de Dios, debe permanecer fiel no solamente a la doctrina, sino también a los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:1 dice: y miré, y he aquí un cordero, y estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 140,000 que tenían escrito en la frente el nombre de su Padre. ¿Y qué dice Isaías? ¿Qué dice Isaías en cuanto al sábado? Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. El sábado, que hoy ha sido olvidado por la gran mayoría del mundo, no sabe que el sábado es el monumento que Dios colocó delante del hombre para que pudiéramos verlo como un día santo. Este día es el que se guardará también en aquel día, en la Nueva Jerusalén. El sábado del Edén al Edén. Hermanos, espero que hayan comprendido. Espero que la semilla de Dios sea con cada uno de ustedes y que perdure, que dé fruto. Que el Señor les bendiga.